He tenido pues, algunos años dando clases, nunca con la calidad de estudiantes que hoy tengo. Y por eso también quiero agradecer la presencia de la ex rectora de la Universidad del Caribe, querida Priscila. Ahí aprendí a dar clases, si es que ya aprendí a dar clases. Muchas gracias, Priscila. Después de la gran lección de Fernando Martí, va a ser difícil el que logre yo narrarles el complemento de don Andrés Quintana Roo. Voy a platicar de Leona Vicario precisamente como la pareja de Andrés Quintana Roo, más que otra cosa. Desde luego, vamos a hablar un poquito de los datos muy concretos respecto a su biografía, pero precisamente porque quiero empezar con este tema, la imagen que se tiene de Leona Vicario, pues todas las imágenes que ustedes vieron, inclusive que Fernando proyectó, están muy diferentes a esta. Era una mujer guapísima, bellísima chamaca. Y Benjamín trató de pintarla como realmente era. Era un cuero. Así de sencillo. Y por eso le pasó a Andrés lo que le pasó. Pero miren, que no lo digo exclusivamente. Miren qué dice Catón de ella. Era alta, era aguerrida y era fuerte, pero no eran sus principales virtudes. Doña Leona Vicario llamaba la atención por su abundante busto, tan generoso que en los libros de texto su retrato aparece siempre de perfil, por si nos lo ponen de frente las páginas no cierran. El Catón. Pues yo no sé, pero todas las imágenes que Fernando nos mostró es la de perfil, ¿verdad que sí? Las fotos que hemos tenido siempre de los libros de texto y demás son precisamente esta, la doña Leona de perfil. Esta imagen también me las puso Fernando y en ello quiero concentrarme. ¿Formaron una pareja de héroes de nuestro país? Sin duda alguna. ¿Se conoce que sean una pareja de héroes? Los grandes héroes como pareja de la historia, ¿quiénes han sido? Cleopatra y Julio César, ¿no? Hace más de 2000 años. Cuando alguien habla de Cleopatra, nunca se habla de la Cleopatra sola, ¿no? O es Julio César, o es Marco Antonio, pero siempre está de pareja, ¿verdad que sí? Siempre Cleopatra y Julio César, que influyeron en la historia de sus respectivos sitios donde gobernaron la reina de Egipto, que si no hubiera habido la relación entre ellos, la historia de la Roma posterior de los Augustos hubiera sido otra, y desde luego la de los egipcios hubiera sido totalmente diferente. Una pareja de héroes de hace 2000 años. Pero hay otras parejas, ¿no? Cuando se habla de Isabel, pues nunca se habla de Isabel sola, ¿verdad? Siempre se habla de los reyes católicos. Fernando e Isabel, inseparables. En las imágenes que veamos de los reyes católicos de la España de hace casi 600 años, son pareja. Josefina y Napoleón. Que Josefina, cuando se casa con Napoleón, tenía 6 años más que él, ya tenía 2 hijos y tenía fama de que habían sido muchos sus amantes. Pues a qué grado habrá sido la fama
que Napoleón decidió llamarle Josefina cuando todo el mundo le decía Rosa, porque su nombre era Rosa Josefina. Y dijo Rosa, ya fueron muchos los que le dijeron así, Josefina. Bueno, ese era Napoleón. Pero la historia de Napoleón mismo está ligada muchísimas veces con Josefina. Lo que Josefina influyó en la vida de Napoleón, el Napoleón gobernante al que también se refirió Fernando, fue determinante. Y otros años después, y ya hablando de nuestro país, hay otra pareja de la que siempre se habla y se ligan uno al otro. Carlota y Maximiliano. Ahorita les voy a preguntar quién es más. Que Carlota nunca pudo consumar su matrimonio desde el punto de vista consumación. Bueno, pues es uno de los chismes. Pero de que Carlota influyó en las decisiones de Maximiliano, incluso para aceptar venir a México, fue determinante. Que se volvió loca después también es cierto, según algunos historiadores. Pero siempre se liga la historia de Maximiliano con Carlota. Y desde luego de Carlota con Maximiliano. Por esto, lo que pretendo en esta charla es que empecemos a considerar siempre que hablemos de Andrés Quintana Roo a Leona Vicario. Y a Leona Vicario siempre considerarlo junto con Andrés Quintana Roo. Josefa Ortiz Domínguez, desde luego, y don Manuel, nada más que ahí la influencia pudo haber sido opuesta. Jalaron para dos bandos. De estas parejas siempre fueron complemento de la misma corriente. Influyeron en la historia de sus países porque coincidieron en su ideología. No es el caso de doña Josefa y don Manuel, que fueron inclusive opositores en momentos culminantes de nuestra historia. Pero bueno, ¿quién fue Leona Vicario? Era una chava guapa, eso sí, lo vuelvo a reiterar, ya está la pintura que lo acredita, pero además ricachona, tenía harta lana, porque la heredó, quedó huérfana, muy joven, hereda una buena cantidad de dinero, al grado de que la mamá, que es quien muere posterior, don Gaspar muere primero, muere la mamá a Camila después. Y doña Camila decide que su tutor sea su propio hermano, este al que Fernando se refirió, que tiene nombre pomposo, Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. Leona, a virtud de esas condiciones en las que nace y crece, también se inclina por la literatura, le gusta estudiar. Y en aquella época no eran muchos los casos de mujeres que verdaderamente quisieran ser letradas. Leona se distingue de este chavita por sí ser de estas rebeldes que decidía a leer libros, inclusive que para algunos hasta prohibidos estaban. Leona se compromete en matrimonio y, como era natural, una mujer de su clase social, su compromiso de matrimonio era con otro muy similar. Don Ignacio Obregón era, como lo relató Fernando, un cercano, muy amigo del virrey de esa época en nuestro país, del virrey Iturrigaray. Y también, pues esa cercanía entre ambos era un poco consecuencia de que la esposa de don Nacho era la amante del virrey. Igual que Carlos V, Carlos IV hizo
su favorito al amante, y Fernando nos hizo el comentario de esto. Bueno, pues don Ignacio, muy amigo, pues prestaba a la esposa, pero ganaba mucho dinero. Hasta que las cosas se complicaron, yo no quiero entretenerme mucho en los detalles, ya Fernando fue amplio en todo el concepto del entorno histórico que vivíamos en nuestra ciudad, en nuestro México, en esos años, pero lo cierto es que el novio, a Octavio, quien ya había formalmente establecido compromiso de matrimonio con Lorena, lo mandan a España, porque al papá lo acusan cuando es acusado el virrey Iturrigaray de entre muchos cargos hasta el de sedición. María Lorena, María de la Soledad Lorena Camila Vicario de Fernández San Salvador, como bien dijo Fernando, fue su nombre completo, que nunca usó, Leona Vicario. Le gustaba de llamarse Leona. Fiera soy, decía ella en muchas ocasiones. Bueno, se queda con el tío Agustín Pomposo, y es en esa época cuando llega al despacho que Fernando nos relató, Andrés Quintana Roo, un brillante estudiante yucateco, inteligente también, ¿verdad? Bien lo apuntó Jaime. El muchacho que traía todas las inclinaciones ya en contra del régimen establecido, coincide con ella, que de igual manera ya era simpatizante, y que un poco incluso pudo haber influido el que al propio novio se lo tienen que llevar a España, con lo cual empezó a odiar a los españoles. Pero ese odio, Andrés se encargó de que desapareciera. Dice Celia del Palacio que cuando conoció a Andrés, le agradó de inmediato su mirada dulce e inteligente, su acento candencioso de yucateco, que le hizo tanta gracia al principio y que luego la hipnotizó con su ritmo de viento y mar. Ahí está la poesía también, ¿no? ¿De qué no son capaces los yucatecos, verdad? Leona quedó flechada de Andrés, pero Andrés quedó flechado de Leona. Iniciaron una relación a pesar de que el tío Pomposo se oponía. ¿Y cómo no se va a oponer? Pues si él vivía del sistema. Pero con todas las oposiciones, como ha pasado con tantas parejas en la historia de la humanidad, encontraban ellos cómo, cuándo y dónde, hasta que un día lo sorprende el tío. Y al chamaco lo expulsan del despacho. Él, en ese momento en el que son sorprendidos, inclusive le pide al tío que por favor autorizara, que él era una gente seria, que no estaba jugando con la sobrina, que la quería de esposa. El tío se niega y le dice: te vas también de la oficina. Bueno, la pareja enamorada encontró la manera en que se siguieran viendo, pero fue muy poco el tiempo, porque es ahí en donde Andrés Quintana Roo decide ir al encuentro con Morelos, como bien relató Fernando. En ese momento de la despedida, miren ustedes, que al despedirse le dice Leona a Andrés: no seré tuya hasta que tus palabras hayan construido una patria libre. Antepone al gusto que tenía de que fuera su pareja, decir: espérate, chato, primero a luchar para que tengamos una patria libre, después seré tuya. Pero te le dice: nos casaremos cuando nuestra causa haya triunfado. No antes, chato, te esperas. A luchar, amor mío, hazme sentir orgullosa de amarte. Esas fueron las palabras de Leona Vicario, claro, según Celia del Palacio.
como bien decía Fernando también, pues todas estas cosas, ¿dónde quedaban escritas? Bueno, pero es una muestra clara de la convicción de la mujer letrada, enamorada, pero convencida de las causas en las que creía, convencidas de que se podía tener una patria libre. Se va Andrés, Leona, convencida, empieza a financiar a los insurgentes. Encuentra la manera, invierte su capital, muy buena parte de su capital, paga construcción de cañones, armamento, y desde luego, a pesar de que sabía ella el riesgo que estaba corriendo, su convicción era tan profunda que la compartía. La compartía con todos y a todos quería convencer de que apoyaran la lucha insurgente, que apoyaran a estos hombres sabios que ya estaban luchando por nuestra independencia, y a qué grado que un día, también referencia de Catón, dice Catón, relata que se exaltaba cuando hablaba de los insurgentes y estallaba en patrióticos arrestos a tal grado que un día salió al balcón de su casa, ahí en el segundo nivel, salió al balcón y dijo: ¡vivan mis hermanos los insurgentes!, provocando que a los que lo acompañaban les diera, según Catón, soponcio teleleo patatus, y a quienes pasaban por ahí pensar que era una lástima que aquella muchacha de tan buen ver se hubiera vuelto loca de repente. Bueno, pues esa conducta de Leona naturalmente causó entre el tío, pero entre todas las autoridades, pues disgusto, hasta que un día, estando Leona paseando por la Alameda, que hoy pudiéramos considerar la Alameda, alguna de las gentes se acercó a decirle: cuídate porque ya hay orden de arresto en contra tuya. Ese aviso le permitió a Lorena decirle a quien la acompañaba, siempre tenía damas de compañía, como buena mujer acomodada socialmente, le dice: vámonos a dar un paseo. ¿Y cuál paseo? Huyó, se fue huyendo de la ciudad, se esconde. Naturalmente el tío, cuando le dan la noticia, pues arma todo para ir en busca suya, pero ella, en ese escondite donde estaba en las afueras de la ciudad, le envía mensajes a los insurgentes con quien ella se carteaba. Pues naturalmente que claro que se carteaba, tenía que mandarlos de todos los comunicados de dónde estaban fabricando armamento, en fin, todo el apoyo que ella le brindaba a los insurgentes de aquel momento. Y es como lo que sucedió es que arman todo un contingente para ir por ella, y ya 400 hombres estaban listos para ir a Tlataya, cuando el tío se les adelanta y la encuentra y se la lleva de vuelta, pues ya no a su casa, sino a un convento. El tío entonces convence a las autoridades que efectivamente ya habían emitido orden de arresto en contra de ella, para que no la juzgaran como cualquier traidor, sino que tuvieran consideraciones especiales a su persona. El tío era un agente influyente, fue rector de la Universidad Pontificia, 3 veces fue rector, el viejo pomposo. Algún día voy a ser como él. Yo se lo llevo una. Fue tal la influencia que tenía don Agustín
con las autoridades que logra que el proceso que se sigue en su contra traiga como consecuencia, sí, una sentencia en contra de Leona, pero sentencia que no debería de pagar en un calabozo, sino en un convento, en el convento de Belén. Ahí es donde llega a Leona a pagar su pecado. Y miren cómo lo relata en este interesantísimo libro de la insurgenta Carlos Pascual, el padre Matías Monteagudo, el inquisidor. Había sido el inquisidor del Santo Oficio de nuestro país. Y fue quien como consecuencia presidió el juicio llevado a cabo en contra de Leona. Cuando se da la audiencia, al momento en que fallece Leona, hay una audiencia, ahorita les voy a platicar un poquito del tema, para decidir si se le otorgaba la calidad de benemérita, madre de la patria. Bueno, comparece este señor a esa audiencia, ya no era el inquisidor, ya se había terminado el problema, estamos hablando del año 1842. Pero él dice, todo el mundo esperó que su voto fuera en contra de ella, pues ¿cómo no va a ser? Dice, no, mi voto es a favor, y mi voto es a favor porque ella era valiente, no era mayor de 20 años, se equivocaba, ella tenía 23, pero bueno. Y no le tembló un ápice ante mi presencia, ante mis amenazas de castigos, de excomuniones. Ella no cometió ningún acto de delación. No le tembló la voz cuando dijo que arrastraría cualquier castigo que se le impusiera antes que traicionar a sus secuaces. Claro, así les denominó el ex inquisidor. Hay muchos relatos sobre ese proceso y el comportamiento de Leona, pero donde todos coinciden fue que nunca pudieron sacarle el nombre de ninguno de las personas con las que ella se comunicaba. Y ante todos estos procesos, muchos de ustedes conocieron los procesos de la Santa Inquisición, las presiones que recibían pues eran de todo tipo. Ella nunca lo logró. Hasta un momento en que le preguntan por el mote, porque a todos los calificaban de motes, y entonces sí revela el de Andrés, así como el de López Rayón. Y le preguntan entonces, ¿y por qué? Si revelaste el nombre de ellos, porque ellos sí son conocidos ya como insurgentes, así es que no he cometido ninguna indiscreción. Pero a los demás que estaban involucrados en pues todo el proceso de rebeldía, nunca los traiciona. Esa es la valentía de Leona. En el convento, a ver, relatando, ella tuvo tiempo de avisarle a los insurgentes, intentaron rescatarla, llegaron tarde, pero planearon, cuando se enteraron de que estaba no en una cárcel, estaba en un convento, dijeron, pues eso está más sencillo, así es que vamos a rescatarla. Y una tarde, a las 7, llegan 5 hombres, amenazan a las monjitas. Las monjitas, pues de luego no tenían los grados de seguridad que tiene una cárcel, y se la llevan. Quien relata la fuga fue este general Luis Alconedo. Y dice Luis Alconedo, bueno, primero, aquí no lo pongo por escrito, pero este ya era un general, naturalmente no había sido general antes de ser parte de la insurgencia, pero lo interrogamos diciendo, ¿y dónde se fueron a esconder? Porque lo que pasa es que cuando la sustraen del convento, inmediatamente se cierran todas las puertas. Fernando hacía relatoría de esto, donde los censos, la ciudad estaba bien protegida, y se cierran todas las puertas para que no pudiera salir a Leona Vicario, y entonces deciden, pues no vamos a salir ahorita, vamos a escondernos un ratito. ¿Y dónde creen que se escondió? Porque la fueron a buscar por cielo, mar y tierra, a la casa del tío. Ahí no iban a ir a buscarla nunca.
El tío ya estaba medio tocado en aquella época, ya andaba mal, muere mal don Agustín. Se esconden allá y allí donde Leona da instrucciones de cómo iban a salir de la ciudad. Y dice, dos cosas necesito que ustedes hagan. Una, conseguir una imprenta. Le han dicho sus captores, pues esta vieja está chiflada, si la venimos a rescatar a ella, ¿cómo vamos a conseguir una imprenta? Le digo, la imprenta la necesitamos, yo se la tengo que llevar a Andrés, a Morelos, en fin. Y además, hoy es fácil conseguirlas porque ya, como bien relató Fernando, ya había sido decretada la Constitución de Cádiz que permitiría precisamente la imprenta libre. Así es que no habría problema por conseguir imprentas. Consigue una imprenta, nos las vamos a llevar. Y lo otro es que consígueme ropa de criada e ingredientes para pintarnos de negro. Se pintan de negro, se visten de indígenas para engañar a los celadores que estaban a la salida de la ciudad. Cambian inclusive los caballos, si hubieran salido con caballos inmediatamente hubieran sido distinguidos por burros. Ya cabalgando con burros logran pasar con los celadores, los engañan y se van hasta Oaxaca. Oaxaca ya en esos días había sido tomada por Morelos. Hasta ahí llegan. Morelos ahí afirmó, dice, llegó a admirar tanto a Leona Morelos que un día expresó que era una pena que hubiera nacido mujer. Qué gran militar hubiera sido. La Concepción no había militares, mujeres. Qué pena que haya nacido mujer. Llegan a Morelos, desde luego. Ahí está Andrés, la recibe Andrés, se encuentran y la incorpora Andrés pues al trabajo que ya claramente Fernando nos ha relatado. Todo lo que él estaba haciendo para contribuir al Congreso de Apatzingán, en fin, todo esto que ya Fernando con mucho detalle nos ha relatado. Sí, después de que se dan todos estos hechos conocidos, empieza a huir. Huyen, como bien Fernando nos lo relató, pero pues en el tiempo de la huida ella estaba embarazada, como lo que hacían era estarse escondiendo porque por todos lados estaban persiguiéndolos. Cuando ella empieza a tener dolores de parto, no les queda otra más que entrar a una cueva. Y en esa cueva Andrés ayudar a su mujer a que naciera la bebé. Una niña que dice Celia de Palacio, ¡ay Andrés! Que estas fueron las palabras de Leona. ¿Dónde vine a parir? Por mí no lamento nada. No me he quejado de dormir al raso, ni de vivir huyendo. Pero ahora sus ojos se deshicieron en lágrimas, pues se convirtieron en un llanto interminable, mientras apretaba el bultito cálido dentro de su pecho. Ella debió haber nacido en sábanas de seda. Por Dios, venir a nacer en una cueva. ¿Qué trabajo habrá tenido que hacer Andrés Quintana Roo para ayudar en una cueva a que naciera la bebé y que naciera sanita, saludable? Esa era la pareja que se complementaba hasta para el nacimiento de su primera hija. El legado a ella le pusieron por nombre Genoveva porque nace el día de San Genoveva. No tendrá joyas ni renta anual,
dijo Leona, pero le dejaremos la libertad para pensar, para hablar, para amar a quien le dé la gana. Que nadie le diga que porque tiene sangre india no tiene derecho a lo mínimo, a lo mismo que los gachupines. Una mujer con conceptos profundos, convencida. Pero en toda esta huida, Fernando explicaba el fenómeno, naturalmente les ofrecían el indulto. Y a Leona le fueron a ofrecer el indulto en varias ocasiones porque se cruzaban circunstancias de la vida, como que un empleado del papá ahora era una de las grandes autoridades del virreinato, y le encomiendan precisamente ir a convencer a Leona, a quien conocía, pues porque la vio crecer, y la encuentra, la va a ver, porque ya los habían aprendido. Y ella les dice, no vuelvas a venir a pedirme eso, porque te voy a matar si lo haces, ¿sí? A ese grado. Es decir, ella no quería el indulto. ¿Cómo es que lo concede? Es Andrés, el que precisamente ofrece el indulto de ella, porque sabía que le iban a prender, y cuando ya es arrestada, no le quedó otro remedio. El indulto fue en marzo ya del año 18, como bien dijo Fernando. Leona es arrestada y en tal virtud Andrés se da por vencido. Andrés, que en esas circunstancias dijo, para mí nada exijo y todo lo dejo a la buena fe y clemencia del gobierno, dando por hecho que si fueran necesarios algunos sacrificios, quiero sufrirlos en mi persona exclusivamente, con tal de que no se siga el menor perjuicio a mi esposa, ni se le incomode por ningún motivo. Que si la amaba, está clarísimo. Esa época se planea, las autoridades planean que los iban a mandar a ambos a España, por circunstancias, de hecho, de recursos económicos básicamente, se decide que no, que se quedaran en nuestro país, se van a Toluca a vivir en casa de un familiar de Leona, a esperar a que vengan las consecuencias de sus circunstancias, pero dado que ya ellos se habían comprometido a ser leal al rey, pues incluso, como Fernando también lo relató, Andrés demanda que se le restituyan algunos bienes de toda esa fortuna que le habían confiscado. Después del juicio le confiscan también todas sus propiedades y entonces tenía derecho, junto con el indulto, a recuperar parte de esas propiedades. Ya en la Ciudad de México, casi al mismo tiempo del famoso abrazo de Acatempan, nace María Dolores. Y es la época en la que se le restituye alguna parte de ese patrimonio. María Dolores es el nombre de su segunda hija. Y, como bien explicaba Fernando, el seductor Agustín de Iturbide, del que Fernando nos habló con algún detalle, de este bebé. Fue un niño bonito, pero muy chavito, tuvo esa característica de ser el caeme bien, el que seducía a todos. Y bueno, ya de jovencito también seducía hasta la güera. ¿Cómo se apellida la güera esta famosa? Hasta con la güera Rodríguez tuvo su romance el Agustín. Pero Agustín de Iturbide nace como 4 o 5 años antes que Leona Vicario. Es decir,
era 4 o 5 años mayor que Leona. La mamá de Agustín de Iturbide se llamaba doña Josefa de Aramburu. Pues sí era una mujer también acomodada, pero el día del nacimiento, pues resulta que a Agustín se le complicaba el nacer. Y doña Josefa, pues con la partera, que era lo que sucedía en esa época como lo normal, desesperada porque no nacía Agustín, y doña Pepita sufría y veía que las cosas se complicaban y que podía nacer muerto. Y, en fin, imagínense el momento que estaban viviendo, hasta que alguien de los que estaba allá, que por cierto no podía estar el papá, eran cosas que no tenían que ser así, pero había gentes alrededor, dicen que vayan a buscar a la manta que tienen los agustinos. Había el rumor de que había una manta sagrada ahí que guardaban los agustinos, que efectivamente van, traen la manta y al momento en que la manta posa sobre la mamá, nace Agustín, pleno de salud. De allá viene su nombre, por eso es Agustín. Bueno, pues este hombre, este gran seductor, pues sedujo a todos. Pues Vicente Guerrero, pero sedujo al virrey y sedujo a la iglesia, a todos los convenció para que terminara ya la lucha de la independencia. Porque hay muchas versiones de cómo lo hizo. Lo cierto es que como lo haya hecho, no se le opusieron ni la iglesia, ni el propio gobierno, ni los principales opositores. Que el abrazo de Acatempan fue muy abrazo, o fue posiblemente un encuentro entre dos desconfiados, y yo creo más lo segundo que lo primero, pero lo cierto es que aceptaron. Y gracias a esas dotes de convencimiento, Agustín de Iturbide pues entra a la Ciudad de México aquel 21 de septiembre, bañado en gloria. Bueno, pues este Agustín de Iturbide, bien lo relataba Fernando, convence a Andrés de que sea su subsecretario. Y Leona le decía: no, Andrés, no lo hagas. Este ya te sedujo a ti también, es un bandido, no le hagas caso. Andrés le hizo caso. Y Leona montó en cólera y se separaron. No había medias tintas con Leona. ¿Tú vas ahí? Pues no es conmigo. Y que Dios te bendiga. Miren, 3 meses están separados. Bien lo dijo Fernando, fue muy corto el periodo en el que Agustín de Iturbide pues es el emperador de México. Y el propio Andrés, como bien lo relató Fernando, tuvo que estar de acuerdo en que extinguieran el Congreso donde estaban los representantes que habían luchado tantos años junto con Leona y con él, y ahora el emperador decía: los desconozco a todos y voy a ser el emperador. Por eso Leona le decía: que no te estás dando cuenta, Andrés. ¿De qué clase? Todo lo que luchamos para tener esto. No, Andrés, de ninguna manera. Y se va. Se regresa a Toluca, por cierto. Y Andrés se queda. 3 meses después, afortunadamente, porque también es cierto lo que Fernando comentaba, renunció o lo renunciaron, quién sabe. Lo cierto es que regresa, va a Toluca a encontrarse con su Leona. Y miren el diálogo. Leona le dice: no te tortures más. Alégrate de que estás fuera del gabinete, aunque haya sido un poco tarde. Esa destitución deshonrosa es en realidad un honor. Dice: ¿no? Andrés le dice: mi error fue haber querido conciliar, mi amor,
haber creído que una vez en el poder podríamos ir modificando las cosas desde dentro. Híjole, ¿cuántos no hemos oído que caen en ese error, verdad? Voy a corregir a este gobierno, me meto a él porque desde dentro es más fácil. Ajá. Afortunadamente, las circunstancias y sus convicciones se unieron. Andrés recapacita y Leona también le dice: estaremos con Bravo e incluso con el brigadier Santana para derrocar al emperador. Es precisamente Santana que empieza a distinguirse por el que defiende y destituye al presidente electo de nuestro país. ¿Cuál era su nombre, Fernando? El presidente antes de Vicente Guerrero, porque Vicente Guerrero pierde la elección, competía con Gómez Pedraza, gana la elección, Vicente Guerrero la pierde, pero Santana dice, pues la va a ganar, y a punta de espada, y se acabó el asunto, y va para afuera. Bueno, ahí es donde la esperanza de Leona nuevamente, dice, porque con el Pedraza no va a haber ningún cambio según Leona. A Santana iba a ser diferente. Ante el arrepentimiento de Andrés, dice Pedro Ángel Palou que Leona le dijo: no soy una estúpida que se ha dejado llevar en contra de su voluntad. Si estoy aquí, si me han quitado todo, no es tu culpa, Andrés. Yo decidí unirme al movimiento. Primero fui insurgente, después fui tu esposa. Es decir, esos diálogos, imagínense, ¿no? Andrés arrepentido, diciéndole, perdóname, yo te hice sufrir tantas cosas, por mí padeciste. Chato, no te equivoques. No fue por ti, yo lo decidí. Lucas Alemán, del que también nos habló Fernando, se atrevió a criticarla, claro, Lucas Alemán con el poder que tenía, y se atrevió a criticarla y a decir que Leona, su única contribución que había hecho a México había sido amar a Andrés, y que por el amor a Andrés las cosas se dieron. Lo publica a Lucas Alemán, y esta es la respuesta de Leona a tal publicación. Mi objetivo en querer desmentir la impostura no es otro que el justo deseo de que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber sido yo una atronada que abandoné mi casa por seguir a un amante. Esa no fui yo. Y desde luego la carta es extensa y sobre ella opina Alejandro Rojas, el historiador. Dice, se percibía en la respuesta su profundo orgullo, su convicción patriótica y su convencimiento por la causa insurgente. Periodista, también lo fue, como lo fue Andrés, y de hecho, en apoyo al periódico de Andrés, ella escribió en muchas ocasiones. Alguien dice por ahí que fue la primera mujer periodista en la historia de este país. Pero de que fue periodista, fue periodista. De que fue heroína independentista, no hay ninguna duda. Y el nombramiento de madre de la patria fue objeto de un debate. Cuando ella fallece en el año 42, gobernaba Santana, pero precisamente porque Andrés Quintana Roo era parte del gobierno, el ayuntamiento decide que se abriera una audiencia pública para que todos opinaran si debería o no debería de dárseles funerales de Estado a Leona Vicario, y si debería o no debería otorgársele el nombramiento de madre de la patria. Ya teníamos padre de la patria, no teníamos madre de la patria.
La audiencia dura 3 días. No se enterraba el cadáver de Leona, estaba en la casa, el cadáver, esperando a que hubiera la resolución que finalmente es a favor. A Leona Vicario la entierran con funerales de Estado, el presidente de la República ahí presente, en una placa donde le reconocen precisamente como la benemérita madre de la patria. Ella, la única mujer a la que se le ha concedido los funerales de Estado, hasta hoy. Nadie más, como mujer. Sus restos, como bien lo dijo Fernando, sí descansan en el Monumento a la Independencia junto a los de su marido. Es decir, no hay ninguna duda de la gran influencia de Leona Vicario en la construcción de nuestra independencia, en nuestra historia. ¿Por qué entonces? Pues no hay ningún estado que lleve su nombre tampoco. ¿Por qué es tan poco sabido en Quintana Roo, me atrevo a decir, que Leona Vicario es la esposa de Andrés Quintana Roo? En el resto del país, los reconocimientos a Leona Vicario, pues de hecho, vivía todavía Leona Vicario cuando el Congreso en Saltillo decide que se le cambiaría el nombre de Saltillo por el de Leona Vicario. Lo aprueban, pero finalmente el gobernador les dice a los diputados: chatos, se equivocaron, vean la ley, y la ley dice que no pueden concederse ese honor a alguien que todavía vive. Por eso se revoca el nombramiento. ¿A quién no se le puede? Alguien que todavía vive. Ella vivía en esa época. Pero a pesar de la contribución clara que hay, y miren qué tan clara, que Fernando decía que Andrés Quintana Roo, después en su época de ministro, esos 15 años que fue como ministro, sus últimos 9 años permaneció apagado, ¿no? Decías, no hizo nada. Fueron los 9 años de viudez. 9 años antes que falleciera Andrés, falleció Leona. 9 años son donde Andrés se quedó sin su consejera principal. No era solamente su amor, no era solamente a quien él profundamente amaba con sus hijas, era su asesora principal. Si bien Andrés fue el asesor principal de Morelos, creo que tampoco cabe duda de eso, Leona era la principal asesora de él. Al grado de que cuando flaqueó Andrés, Leona lo mandó por un tubo. ¿Por qué? Si no hay duda de la admirable valentía de Leona. Y miren, me atrevo a hacer estas comparaciones. Y no lo digo, sino son muchos los historiadores que coinciden. Hidalgo, claro, fue en un momento en donde le quitaban las yemas de los dedos, en fin, todo este proceso que sufre Hidalgo, pero Hidalgo pidió perdón, se retractó, me arrepiento. Allende culpó a Hidalgo, pues no, que era mancuerna. En el proceso contra Allende dicen el culpable es aquel. Y pidió que lo incorporaran al ejército de España. Allende decía, si yo de ahí vengo, regresen ahí. ¿Dónde estaba entonces la congruencia? Aldama pidió clemencia, Abasolo fue el gran delator. Ese sí fue con todos. Dijo, ahí fulanito, sotanito y perenganito, y les dio toda la información cuando lo estaban sometiendo a proceso. La gran valentía de Leona Vicario está fuera de duda. ¿Por qué entonces?
no trae el reconocimiento que sí trae el propio Andrés Quintana Roo y desde luego los demás héroes de nuestra independencia. Les decía, Saltillo había cambiado de nombre. Bueno, en Quintana Roo sí le pusieron nombre a una localidad. Y todos ustedes la conocen, ¿no? Aquí está, Leona Vicario, ¿no? Leona Vicario. En 1937, cuando Rafael Melgar llega a gobernar nuestro estado, recordarán ustedes, de territorio Lázaro Cárdenas ofrece que nos vamos a convertir, no dejamos de ser territorio y Lázaro Cárdenas es el que lo convence el Comité Pro Territorio de Quintana Roo a que nos devolviera la calidad de territorio. Esto sucede y manda como gobernante a Rafael Melgar. En esa época, Rafael Melgar se propuso retirar todos los nombres de origen religioso a los pueblos y ciudades que había aquí en Quintana Roo. Y por eso es que se rebautiza Payo Obispo con el nuevo nombre de Chetumal y la hacienda Santa María como Leona Vicario. Payo Obispo, ¿por qué? Llevaba el nombre de nuestra capital, Payo Obispo. Aunque no hay tampoco sobre el asunto mucha historia que verifique, pero se dice que obispo, que Payo Fernández, quien fue obispo en Guatemala, después fue virrey nuestro. Y esa es la razón por la que se conoce, o se le puso como nombre, Payo Obispo. No a Payo Fernández, sino Payo Obispo, haciendo referencia, pues, bueno, quitan ese nombre porque precisamente hacía mención a conceptos religiosos y se convierte en Chetumal, sí, rescatando además pues, el señorío de Chactemal. Muy buena decisión. Y la otra buena decisión también es la de cambiarle a esta pequeña localidad, Santa María, que había sido una concesión. El poblado le otorgan una concesión al Banco de Londres y México para que hiciera la empresa que se convirtió en la principal exportadora de chicle y palo de tinte del estado, que la sacaban vía férrea a Puerto Morelos. Ahí estaba la hacienda Santa María. Y esta hacienda cambia de nombre, gracias a Rafael Melgar, por Leona Vicario. Pero, dice, estamos hablando del año 37. Unos años después se conmemoran en el año 66 un gran reconocimiento otra vez nacional a Leona Vicario. Hacen referencia a esa carta de Lucas Alemán. Es solamente una imagen cuando se conmemora su 177 aniversario luctuoso. Es decir, seguía siendo reconocida en todas partes Leona Vicario y habremos perdido una oportunidad, es la pregunta. Porque en el 70 nacemos como Cancún, ¿no? En el 74 nos ganamos la calidad de entidad federativa, de Estado libre y soberano. Y como consecuencia se modifica la geografía política de Quintana Roo. Y lo que era parte del municipio de Isla Mujeres se convierte en el municipio en donde estaba ubicado la localidad de Leona Vicario. Pero al municipio le pusieron por nombre Benito Juárez. Ahí estaba Leona Vicario. Pero miren nada más lo que son las cosas. En el 2016, el último municipio de nuestro estado nace también, Puerto Morelos, y en la distribución geográfica abarca la localidad de Leona Vicario. Y el nombre, a repetirlo además, como bien dijo Fernando, porque ya teníamos un municipio con el nombre de Morelos, pues el nombre es Puerto Morelos. A ver, que alguien me explique, como decía Derbez, ¿no?
cuando se constituye el municipio de Benito Juárez, existía Leona Vicario como localidad. ¿Por qué Benito Juárez y no Leona Vicario? Pero si después de haber cometido lo que yo creo fue un error, en el 2016 lo pudieron enmendar a Chihuahua. Y cuando Rafael Melgar decidió cambiarle el nombre al Payo, obispo, si era la capital, no debía haber sido Leona Vicario, también. Pero no es así. Leona Vicario en Cancún es el nombre de una avenida. Las principales avenidas de nuestra ciudad: López Portillo, Colosio. Claro, está Cabá, que por cierto cambió de nombre, Rodrigo Gómez, y desapareció ese cambio de nombre, sigue siendo Cabá. Y está Tulum, López Portillo y Colosio. Bueno, 4 avenidas después, ahí está la avenida Leona Vicario. Está Francisco y Madero, está Hidalgo, está Leona Vicario. Y si ustedes van a Chetumal, se van a encontrar que las principales avenidas tampoco llevan el nombre de Leona Vicario. Ahí está peor, porque ni siquiera es avenida, es una calle. La calle Leona Vicario, que es un pedacito nada más. Pero hay muchos otros nombres, ¿para qué distraigo? Que no debiera concebirse a Leona como la pareja que contribuyó a nuestra historia, como lo hizo Cleopatra, como lo hizo Carlota, como lo hizo Isabel. La sala de Cabildo de Playa del Carmen se llama Sala de Cabildo Blanco. Sí, cierto. Y hay monumentos, eso sí, miren. Bueno, estos, además, continuando con la historia, en los años 89 y 2000, todavía se conmemoran con gran bombo el 200 aniversario de su natalicio, en el bicentenario de México también, hay TV postal de Leona. Y ahí está. Sí, sí tenemos monumentos. En Chetumal está este monumento. Está en la avenida Insurgentes y la avenida Centenario. Buen monumento, ¿eh? Sí, sin duda alguna es un monumento que sí, le hace justicia. Y está en nuestra ciudad capital. Leona Vicario, dice, heroína de la independencia. Es gracias a Martínez Rosso, era nuestro gobernante. ¿Y en Cancún? ¿Hay? Sí. Claro que hay, si ustedes todos conocen bien Cancún. Aquí está, miren. Pero además, gracias a quién está ese monumento ahí. A Eva, precisamente, de López. Ahí está López otra vez. Eva, precisamente siendo presidenta del Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo, donaron, lo pagaron ellas, este monumento a Leona Vicario, que le toca inaugurar al presidente municipal en el marco de los festejos del 44 aniversario. Lo hizo el arquitecto Saúl. Ahí está. Y no sabían dónde ponerla. Al final consiguieron que en ese... Tenemos un monumento en Cancún. Sí, y tenemos, como bien dice Bianca, un nombre en la Plaza de Cabildo, y en algunas otras partes aparece el nombre de Leona Vicario. Fallece teniendo 53 años. Sí, Fernando también hizo mención, a los 53 años en esa época ya se era una mujer grande. 21 años después de haberse consumado la independencia, 9 años antes del fallecimiento de Andrés, y el 10 de abril próximo, Leona estaría cumpliendo 233 años de haber nacido. No me preguntan de qué fallece, ¿no? Así como Fernando tenía el dato de que neumonía, no sé exactamente cuál es la enfermedad con la que se certifica que fallece. Ya era considerada una mujer grande en esa época, pero bueno, 53 años apenas. 233 años de haber nacido. Nace
en ese año al que también hizo referencia a Fernando, el año de la toma de la Bastilla, el año en donde Francia se declara amante del equilibrio de los poderes. Ese es el año de nacimiento de Leona. Y por ello, simplemente quiero terminar diciendo, como dijo Ramón López Velarde: suave patria, tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío. Gracias a ustedes, mujeres aquí hoy presentes.